episodio más de nuestro Inside Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, psicóloga clínica. El día de hoy vamos a tener un tema interesantísimo y el tema es terapia electroconvulsiva, o bien abreviado TEC, ¿verdad? Y para esto pues tenemos aquí a el profesional, el doctor Emilio Quinto. Él es médico psiquiatra, así que, doctor, qué alegría tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación. Hasta que pudimos coincidir para poder grabar este podcast, que yo creo que puede resolver muchísimas dudas, porque hace un ratito estábamos hablando de este estigma, ¿verdad? Que causa con solo escuchar el nombre. Exacto. ¿Verdad? Entonces, bueno, para empezar me gustaría que nos explicara un poquito en qué consiste el procedimiento de la TEC. Ok. Como el nombre lo dice, la terapia electroconvulsiva es un procedimiento de psiquiatría intervencionista que nosotros usamos para casos como muy graves, ¿no? Y precisamente es bajo una sedación profunda, el paciente se le pasa una corriente eléctrica de breve duración, el pulso aproximadamente de 0.5 milisegundos. Y lo que se busca con ese estímulo del pulso eléctrico es provocar en el cerebro la liberación de una serie de compuestos químicos que le llamamos neurotransmisores y cambios eléctricos que van a provocar ayuda terapéutica en casos de depresión, podríamos decir, muy complicada, ¿no? Entonces, básicamente la preparación es que se le hace una historia al paciente, se ve si es un paciente que tiene la indicación clínica, ¿tá? Se hacen algunos controles médicos y después, el día del procedimiento, bajo, podríamos decir, la supervisión de un anestesiólogo, el psiquiatra intervencionista y equipo de enfermería, se da una sedación muy parecida a la sedación que podríamos utilizar, por ejemplo, en una realización de estudios como de endoscopía gástrica, ¿va? Gastroscopía, colonoscopía, que podríamos considerar que es un poco menos de lo que se utiliza en una cirugía menor. Y habitualmente pues se hace sedación profunda, se programa la computadora, que es en base a una computadora que se da ese pulso de 0.5 milisegundos durante un tiempo pues que puede variar desde, podríamos decir, menos de un minuto, y al terminar de dar ese pulso se observa al paciente y aproximadamente 20 minutos pues termina el procedimiento. Ya el paciente se despierta de la sedación profunda, se evalúa cómo está y puede ir bajo compañía a su casa, ¿no? Es un procedimiento que se realiza de manera ambulatoria, no necesita el paciente necesariamente estar internado y que se quede internado en un hospital, ¿verdad? Sino que puede ir acompañado por un familiar, se hace el procedimiento y sale acompañado por el mismo familiar. Ok. Me gustaría que nos explique un poco acerca de, o nos aclare, en qué tipo de diagnóstico, qué es lo que predetermina el decir, ok, esta persona es una persona candidata para una terapia electroconvulsiva. Bueno, la ventaja de la terapia electroconvulsiva es, al ser un procedimiento que tiene muchos años de existir, podríamos decir prácticamente desde el siglo pasado, conforme ha avanzado la ciencia en psiquiatría y se han hecho estudios, se ha ido determinado muy bien el campo donde sí nos funciona, donde sí va a ayudarle definitivamente al paciente. Y las indicaciones claras, que incluso están recomendadas por la Asociación Psiquiátrica Americana o la Asociación Mundial de Psiquiatría, son, en primer lugar, para depresiones graves con síntomas psicóticos. Esto quiere decir, es aquellas depresiones donde ya se tienen alucinaciones o cambios en el contenido del pensamiento que se alejan de la realidad. Otra indicación es depresiones graves con ideas o intentos suicidas. Y podríamos decir que es la aplicación más utilizada del procedimiento, porque definitivamente cuando existe ideas suicidas y está ese riesgo de que el paciente lo intente, pues es como una emergencia o vida y muerte. Y realmente los únicos dos procedimientos que nos pueden servir de una manera, podríamos decir, casi inmediata en esos casos, es precisamente la terapia electroconvulsiva y el uso de ketamina intravenosa o es ketamina intranasal, ¿verdad? Okay.
Y una indicación que podríamos decir es como muy específica y nadie supera la terapia electroconvulsiva en esto, es aquel tipo de depresiones que se denominan resistentes a tratamiento. Okay. Y estas depresiones podríamos categorizarlas como aquella depresión donde ya se intentó utilizar por lo menos 2 antidepresivos, podríamos ir a una dosis alta durante un tiempo mínimo de 2 meses y que aún con esas dosis altas no ha encontrado mejoría. Uh-huh. En ese caso de depresiones resistentes, lo que es más efectivo, podríamos ir hasta la actualidad, definitivamente es la terapia electroconvulsiva. Tiene más del 75% de casos que se van a resolver de depresiones resistentes. Okay. Entonces, hemos hablado de la depresión, pero también hay algunos otros casos donde puede ser utilizada, uh-huh, específicamente en esquizofrenia, también resistente a tratamiento. De igual manera, donde se han utilizado 2 o 3 medicamentos para la esquizofrenia, no han funcionado y se requiere de una acción, pues podríamos decir, más rápida. Este es otro caso donde se puede utilizar. Uh-huh. Y hay otros tipos de indicaciones que podríamos decir ya son no psiquiátricas, sino okay, que son más neurológicas, uh-huh, donde la terapia electroconvulsiva puede funcionar. Y una de ellas es lo que se denomina en neurología el estatus epilépticos. Okay. Esa es una condición donde el paciente que es epiléptico está teniendo un ataque de crisis convulsiva que no se ve resuelto o no se puede calmar o controlar con uso de medicamentos intravenosos y todo, uh-huh, y donde ya se lleva más de 10 minutos el paciente convulsionando, donde lo cual, pues, por supuesto, es un riesgo para el cerebro y para la vida de la persona, y una de las cosas que lo puede resolver inmediatamente es terapia electroconvulsiva. Y acá podría ser como un poquito paradójico, porque uno dice terapia electroconvulsiva, doy un poco de pulso eléctrico para generar, por lo menos en el cerebro, una actividad eléctrica generalizada, como que si fuera una convulsión. Es lo que realmente hace la terapia electroconvulsiva. Uh-huh. Pero lo que pues funciona es porque luego de dar ese impulso eléctrico, y ese es el mismo de los mecanismos planteados de por qué funciona la depresión y esquizofrenia resistente, es que el cerebro se acomoda químicamente a esa descarga eléctrica para producir inmediatamente después como una inhibición de la actividad cerebral, como podríamos decir un reseteo o calmar la actividad eléctrica cerebral. Y en el caso de precisamente el estatus epilépticus, que es esa crisis de convulsión que no para, esa descarga eléctrica suelta los neurotransmisores inhibidores en el cerebro y permite que se calme, ¿no? Entonces, es una condición, podríamos decir, no psiquiátrica, pero también que se utiliza en neurología. Pero me surge la duda, esta última que me está diciendo, ¿se hace durante el episodio de convulsión? Exacto. Podríamos decir, es una emergencia y se hace durante el episodio de convulsión. Cuando es esa convulsión que es imparable y ya lleva pues, más de 10 minutos, ¿no? Y la persona corre riesgo, es una indicación para hacerlo inmediatamente, ¿verdad? Wow. No es planificada, sino que es una indicación de emergencia. Ajá, es como ¿verdad? Esta intervención que uno dice, exacto, bueno, o sea, es para salvarle la vida a la persona. Exacto. ¿Verdad? Ok, yo creo que pues puede sonar como extraño porque uno dice, wow, esta palabra tan fuerte, terapia electroconvulsiva, y después verlo de la parte de salvavidas. Exacto. ¿Verdad? Y me gustaría que habláramos un poco de la eficacia que tiene todo esto. Hablemos específicamente de lo que es depresión con ideas o intentos suicidas como muy marcados. La terapia electroconvulsiva se usa en un rango en estas personas de 6 a 8 sesiones. Entonces pueden hacer más o menos 2 o 3 sesiones por semana, separadas en tiempo. Bueno, acá podríamos decir que el 80% de los pacientes que se someten a ese número de sesiones resuelven la depresión y las ideas suicidas. Es decir, al terminar las 6 u 8 sesiones, de 100 pacientes, por decirlo así, que han ingresado a terapia electroconvulsiva y tienen esas ideas suicidas tan marcadas, 80% van a entrar en remisión total. Es decir, se quita la idea suicida y mejora la depresión. Que por supuesto, individualizando cada uno de los casos clínicos,
después siguen con su tratamiento médico bajo el psiquiatra. Es decir, siempre se les deja algún medicamento, ya sea un antidepresivo o estabilizador del ánimo, para evitar que cara al futuro se tengan recaídas nuevamente de la depresión. Okay. Entonces, en ese caso de depresión con ideas suicidas es alrededor del 80% o más. Y en los casos de depresiones resistentes a tratamiento, es decir, donde ya se le ha dado medicamento y no ha salido, estamos hablando de más del 70%, que es muy alto comparado con otras intervenciones que, por ejemplo, podrían ser, si es el caso que yo voy a proveer 2 medicamentos y no me ha funcionado, yo sigo probando medicamentos. Cada prueba que le doy medicamento es como una reducción del 25% de la probabilidad de que yo pueda acertar y ayudar realmente al paciente, ¿no? Entonces, ahí estamos perdiendo tiempo valioso, que si el paciente está muy grave, el riesgo mayor, por supuesto, es que pase a las ideas suicidas, ¿no? Y en los casos de depresiones con ideas psicóticas, ¿verdad? Acá, aunque no tengan, no sean resistentes a tratamiento, ni tampoco tengan las ideas suicidas, pero si es una depresión que conlleva alucinaciones, pues ya sea que oye voces o ve cosas que son alucinaciones visuales, o existen en los delirios, que son como ideas fuera del contexto cultural, social, religioso del paciente, que se sale un poco de la realidad, como podría ser un delirio paranoide, cuando sienten que los están persiguiendo o les quieren hacer daños. En depresión con síntomas psicóticos estamos hablando también de un 85% de remisión, ¿verdad? Es decir, también logra en ese porcentaje quitar esos síntomas. Y por último, esquizofrenia resistente a tratamiento, que es un trastorno psicótico per se, donde no nos ha funcionado 2 medicamentos antipsicóticos, pues ahí estamos hablando alrededor de un 70% también de mejoría de sus síntomas, ¿no? Es bastante alto, o sea, Exacto. Realmente es mucha eficacia dentro de este tratamiento. Sí, es mucha eficacia y ha ayudado mucho que se ha venido perfeccionando el tratamiento a lo largo de los años. Y como se ha hecho tanta investigación, tenemos ya décadas de hacer investigación para este tipo de procedimiento, se ha delimitado bien los casos donde realmente sí nos va a funcionar, versus casos donde probablemente a algunos pacientes les funciona y otros no. Entonces, las indicaciones actuales son como mucho más seguras de saber que realmente es un tratamiento que realmente puede ser efectivo en estas indicaciones concretas, clínicas que tenemos. Ok. ¿Y en qué casos podría ser no aplicable? Por ejemplo, trastornos de ansiedad, pues no tiene como mucha ayuda, pues es anecdótica, algunos pacientes han mejorado, pero podríamos decir no es una indicación para trastornos de ansiedad. Tampoco podríamos considerarla que sea una aplicación para trastornos de alimentación, ¿va? Definitivamente no, ¿va? Ok. ¿Nos puede contar un poco de cómo ha evolucionado toda esta parte de la terapia electroconvulsiva? Bueno, podríamos decir que ya se sabía de alguna manera desde el tiempo de la antigua Grecia y los romanos, por pura observación, que pacientes que padecían de epilepsia o convulsiones, muchos de esos pacientes también padecían de depresiones o tenían algún trastorno psicótico, como esquizofrenia, ¿va? Eso se llama comorbilidad, cuando hay 2 enfermedades que están presentes. Entonces, lo que notaron en ese entonces, tanto los griegos como los romanos, que pacientes que tenían un ataque epiléptico convulsionaban, y poco después de la convulsión, como que la otra enfermedad parecía mejorar, ¿verdad? O sea, se mejoraban los síntomas de ánimo o se mejoraban los síntomas psicóticos. Entonces, este concepto de mejoría los hizo pensar que de repente aquel tipo de personas que padecían estas enfermedades, aunque no fueran epilépticos, si se les daba algún tratamiento que les hiciera convulsionar, pues podrían mejorar. Es así como descubrieron un pescado que tenía toxinas, ¿va? Y podría provocar convulsiones, que lo utilizaron durante algún tiempo. Y posteriormente, a lo largo de la historia de medicina, se utilizaron otras intervenciones para provocar esa epilepsia, para
normalizar después los síntomas de la depresión o de la psicosis, que actualmente en neurología ese concepto se llama normalización forzada, ¿verdad? Luego de un ataque epiléptico, el cambio químico cerebral puede mejorar síntomas psiquiátricos, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia después se encontraron otro tipo de compuestos como el cardiazol, que podía provocar epilepsia, o se inducía algo de epilepsia con bajarle el azúcar mediante el uso de insulina, y otras cosas con inducir fiebres, ¿verdad? Que también puede provocar puede provocar epilepsia, una fiebre alta. Entonces, de tal manera que se fueron usando ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Recuerden que pues, la investigación en medicina ha sido como algo progresivo, primero como muy rudimentario, pero después más específico. Sin embargo, estos procedimientos no dejaban de tener cierto riesgo, ¿verdad? En el sentido de que era como una convulsión no controlada. Controlada en el sentido de que podamos parar rápido, ¿verdad? Hasta el punto que a principios del siglo XX hubo dos italianos que se llamaban Bini y Cerletti, descubrieron que con actividad eléctrica podía disminuir la agresividad en ciertos animalitos que eran como los cerdos, tenían su granja de cerdos. Y ahí, pues, remitiéndose a la historia y todo lo que había sido lo de la terapia, pues sería convulsiva en este caso, porque no era electroconvulsiva, se dieron cuenta que si se aplicaba un toque eléctrico a nivel cerebral, se podrían producir convulsiones. Y de hecho, el primer paciente, podríamos decir, formalmente tratado con terapia electroconvulsiva, fue un paciente italiano, un abogado que padecía de enfermedad bipolar y que muchas veces se activaba en manía, entraba esa sensación de como demasiada euforia, alegría, y que era difícil controlar. Y con la venida de la familia, ellos utilizaron este procedimiento y el paciente pudo mejorar. Esas es otra de las condiciones que se me había olvidado mencionar. En trastorno bipolar, tanto en manía como en depresión, es muy eficaz la terapia electroconvulsiva. Y ahí tenemos también alrededor de un 75% de mejoría o remisión en pacientes, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer intento, y por supuesto, luego de esta experiencia se fueron desarrollando otro tipo de aparatos y mecanismos más seguros para aplicar el procedimiento a los pacientes, de tal manera que ahora podríamos decir que es un procedimiento prácticamente indolor, ¿verdad? Es decir, si se produce ese cambio químico, no es que vaya a existir la convulsión como la conocemos, donde pues el paciente pierde la conciencia y empieza a tener estos movimientos musculares alternativos, rítmicos, ¿verdad?, que se dan en la convulsión. Actualmente, como se ha desarrollado, pues esa sedación profunda nos evita que exista movimientos musculares o que el paciente se pueda lastimar, y por supuesto es indolor. Podríamos decir, el paciente no pasa ningún dolor en el momento del procedimiento, ya que está dormido, ¿verdad? Entonces, ese ha sido como el proceso de la historia y de la investigación a lo largo del tiempo, ¿verdad? Okay. Hablemos un poco acerca de la seguridad del tratamiento. Ok. El procedimiento, como les mencionaba al inicio, es como muy seguro. Podríamos catalogarlo que incluso es más seguro que realizar una cirugía menor, ¿verdad? Se utiliza un poquito de anestésico, algo de medicamento analgésico, y durante un periodo muy corto de 1 minuto, un medicamento que nos sirve para evitar que haya movimientos musculares, ¿verdad? Podríamos decir lo más que tenemos que cuidar como de efectos secundarios sería probablemente después de aplicar el procedimiento, evaluar si el paciente no tiene un poco de dolor de cabeza, que puede suceder. Y otra de las cosas que también nosotros cuidamos es que hay un porcentaje de casos, alrededor de un 10 o 15% de los casos, donde puede existir un poquito de pérdida de memoria, sobre todo del día en que se realiza el procedimiento. Eso se le llama amnesia anterógrada, ¿verdad? Y que pues
en más de la mitad de los pacientes pues se va recuperando conforme pasen los días, ¿verdad? Okay. Entonces, podríamos decir, una cosa es la pérdida o la disminución de la cognición de esos días del procedimiento, y otro el dolor de cabeza que pudiera existir, ¿verdad? Entonces, el riesgo de letalidad, podríamos decir, es mínimo o muy cercano al cero. De hecho, se ha considerado un procedimiento incluso seguro en pacientes embarazadas que estén sufriendo cualquiera de las condiciones que... ¿En serio? Claro que sí. De hecho, más seguro para el bebé en formación, que tomar ciertos medicamentos que pueden estar riesgosos durante el embarazo, ¿verdad? Yo creo, me sorprende porque realmente yo creo que cualquier persona puede decir, o sea, como una terapia electroconvulsiva que sabemos qué es lo que está provocando, ¿cómo no va a afectar en el proceso de gestación? Sí, la ventaja que se tiene es que como es un procedimiento, podríamos decir, casi local, muy a nivel cerebro, realmente el bebé no recibe la influencia de medicamentos ni de la descarga eléctrica que pudiera causarle algún daño. Contrario de tener que usar durante el embarazo combinaciones de varios medicamentos cuando pues la condición es resistente. Y que definitivamente pues tenemos clasificación de los medicamentos que unos pueden ser más dañinos para el bebé que otros, ¿no? Y que a la hora del parto, si la mamá ha estado tomando medicamentos, tenemos que como controlar muy bien, tanto con el pediatra como con el ginecólogo, que el bebé al nacer no vaya a tener todavía efectos de los medicamentos y que probablemente, por ejemplo, lo normal de llorar o de pedir la lactancia no esté como muy inhibido todavía por el efecto de medicamentos, ¿verdad? O que le puedan afectar en la formación de sus órganos, sobre todo en lo que son los primeros 3 meses del embarazo. Ok. A ver, le voy a hacer una pregunta y quiero que, eso sí, mucho como tal vez de experiencia propia. Algunos mitos que usted haya escuchado cuando presenta a familiares, a pacientes, a todo esto, este tratamiento. Ok. Tal vez el principal, podríamos decir, es que la gente, probablemente lo que le da miedo es que qué tanto dolor puede causar o qué tanto daño le puede causar. Y por eso nosotros explicamos, es como someterse a una endoscopía o una colonoscopía, donde uno, por supuesto, tiene que estar bajo sedación para que se hagan ese procedimiento, y a la hora de despertar, evidentemente en lo que se le va a uno el efecto de la anestesia, todavía se siente somnoliento. Entonces, es muy parecido a esto, ¿no? En el sentido de que pues, dura muy poco el procedimiento, prácticamente casi la mayoría de procedimientos son de menos de media hora, 30 minutos, y el 90% de los casos es totalmente indoloro, ¿verdad? Eso quiere decir que el S10 que va a haber es, sí, mucho, un poquito de dolor de cabeza, pero no durante el procedimiento, sino que a la hora que uno se despierta, que se puede aliviar con un Tylenol o cualquier analgésico sencillo, ¿verdad? Sí, que igual, o sea, yo creo que también en cualquier otro tipo de procedimiento, uno siempre despierta con un poco de malestar, con un poco de dolor, ¿verdad? Que exactamente. es totalmente normal. Por eso lo comparamos mucho a este tipo de procedimientos de intervención diagnóstica que se hacen en gastroenterología, ¿verdad? Como una endoscopía o una colonoscopía. Y lo otro, asegurarles también a los pacientes que están bajo monitoreo médico continuo. Nosotros hacemos este procedimiento en base a tener pues, monitoreo de la frecuencia cardíaca, de la saturación del oxígeno, de la presión arterial. Estamos viendo las reacciones que se dan durante el procedimiento para asegurarnos de que efectivamente nos está funcionando, que es como el tema de las variaciones de la frecuencia cardíaca que se puede dar, que es una manera de detectar si realmente nos está funcionando a nivel cerebral. Y definitivamente pues es algo que podríamos decir bastante seguro, ¿no? Okay. No, el índice de que pudiera ocurrir una complicación es mucho menos que en una cirugía menor. Ok, bueno, pues yo creo que estamos logrando ahí romper un poco de este estigma o de este miedo que probablemente usted ha escuchado mucho acerca de eso, tal vez ha recibido mucho acerca de eso en clínica. Así que, a ver, para ir terminando, doctor, me gustaría
que les pueda compartir a las personas dónde lo pueden encontrar. Ok, este tipo de procedimiento lo realizamos únicamente en 2 lugares. En el hospital Inside Health, ¿verdad? Está en la zona 10, y el otro es en las clínicas de Humanamente, que están en la zona 15, ¿no? Donde contamos con todo el equipo para hacer el procedimiento con seguridad. Ok, bueno, doctor, qué alegre tenerlo por acá. Gracias por darnos este tiempo, por ayudarnos y ayudar a todas las personas a poder informarnos de este tema que yo creo que es muy importante, ¿verdad? Que vayamos perdiendo un poquito ahí el miedo de las cosas, ¿verdad? Claro. Así que bueno, a todos ustedes muchas gracias por vernos. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como InsideHealth_GT, en Facebook como InsideHealthGT, y a mí me pueden encontrar como psicología.mercy.